Los ingresos de una empresa obtenidos por la venta de X artículos están dados por la función R de X es igual a 11X, y su costo está dado por la función C de X es igual a X al cuadrado más 24. Queremos escribir una función P de X que represente el beneficio de la compañía de vender X artículos. La función de ganancia P de X es igual a la función de ingresos R de X menos la función de costo C de X. Entonces, en nuestro caso, tendríamos P de X es igual a nuestra función de ingresos que es igual a 11X. Menos la función de costo que es igual a la cantidad de X al cuadrado más 24. Avancemos y tiremos del paréntesis. Tendríamos 11X y luego, debido a la resta, podemos pensar en distribuir uno negativo para asegurarnos de restar ambos términos. Entonces tendríamos menos X al cuadrado y luego menos 24. Sin embargo, para nuestra función de beneficio final, escribamos los términos en orden descendente. Entonces tendríamos P de X es igual a negativo X al cuadrado más 11X menos 24. Y ahora para la siguiente parte, se nos pide que reescribamos la función como una ecuación cuadrática estableciendo P de X igual a 0. Recuerde, P de X es nuestra función de ganancia, de modo que cuando establecemos P de X igual a 0, estamos formando una ecuación en la que si resolviéramos esa ecuación, podríamos determinar los puntos de equilibrio que nos dirán cuántos artículos tendríamos que vender para obtener 0 ganancias o un punto de equilibrio. Entonces, si establecemos P de X igual a 0, nuestra ecuación sería 0 igual a negativo X cuadrado más 11X menos 24. Y ahora, para la última parte, queremos resolver esta ecuación cuadrática aquí para encontrar el número mínimo y máximo de unidades que se pueden vender que resultarán en un punto de equilibrio para la compañía. Así que hagamos esto en la próxima diapositiva. Queremos resolver la ecuación 0 es igual a negativo X al cuadrado más 11X menos 24 y vamos a resolver esto factorizando, y siempre que factorizando queremos que el coeficiente principal sea positivo. Entonces podemos multiplicar ambos lados de la ecuación por uno negativo, o factorizar uno negativo, o si queremos, simplemente factorizar negativo. Vamos a factorizar nuestro negativo, pero va a cambiar el signo de cada término. Tendríamos X al cuadrado positivo, menos 11X más 24. Observe cómo distribuimos uno negativo, tenemos los mismos signos que teníamos arriba. Entonces, si esto va a factorizar, el trinomio se factorizará en dos factores binomiales, donde porque el término aquí es X al cuadrado, tendríamos un factor de sí y un factor de X. Ahora queremos encontrar los factores del 24 positivo que se suman al 11 negativo. Y observe que negativo 3 veces negativo 8 es igual a positivo 24, y negativo 3 más negativo 8 es igual a negativo 11, lo que significa, estos dos factores son los factores ganadores. Y por lo tanto, tenemos X menos 3X menos 8 como los dos factores de nuestro trinomio. Y ahora, este producto es igual a 0 cuando X menos 3 es igual a 0 o cuando X menos 8 es igual a 0. Entonces, resolviendo aquí para X, agregaríamos 3 a ambos lados, entonces X es igual a 3. O, sumando 8 a ambos lados, X es igual a 8. Entonces, esta es la cantidad de artículos que la compañía vendería y obtendría 0 ganancias. Lo que no es bueno. Quieren obtener una ganancia positiva, pero para esta pregunta, esto nos dice que la empresa debe vender al menos 3 unidades para alcanzar el punto de equilibrio. Y la compañía puede vender como máximo 8 unidades, y aún así alcanzar el punto de equilibrio. Y con suerte, la compañía venderá entre 3 y 8 unidades para que puedan obtener ganancias. Espero que hayas encontrado esto útil.